Pero bueno, vamos a ver lo que es elasticidad, para qué sirve y cómo se calcula, y lo vamos a intentar explicar en criollo para que se entienda y dar 10 millones de ejemplos para que les quede claro cómo es el tema con la elasticidad. Primero que nada, ¿qué es? Y acá tenemos una primera definición que es medio, eh, nada, medio así nomás, por así decirlo, pero era como un primer acercamiento. Y básicamente la elasticidad se puede entender como la sensibilidad que tiene un algo frente a un cambio ocurrido en otro algo, digamos, de manera muy general. O sea, como algo, y entiéndase algo como una variable típicamente, como una variable reacciona frente a un cambio en otra variable, ¿no? Acá tienen como una especie de diagramita que les dice que una variación porcentual en un algo 1 o una variable 1 genera o induce esta flechita una variación porcentual en un algo 2, ¿no? Y la elasticidad, digamos, es lo que nos va a decir cómo es, digamos, la relación entre esas dos variaciones, ¿no? La variación del algo 1 y la variación del algo 2. Y ahora vamos a dejar de hablar de algos. Si vamos un poquito más preciso con lo que es la definición de elasticidad, tenemos la siguiente, que la elasticidad es la sensibilidad que presenta la variable dependiente frente a un cambio en la variable independiente. Para refrescar la memoria, si ustedes tienen que y es igual a 2x más 3, por ejemplo, esta, la x, es la variable independiente y la y es la variable dependiente, ¿no? Siempre la que está como explicitada sola es la variable dependiente y la que está metida dentro de la ecuación es la variable independiente. Entonces, ¿qué nos va a decir la elasticidad? Bueno, ¿cuál es la sensibilidad de y, que es la variable dependiente, frente a cambios en la variable x, que es la variable independiente? ¿Ok? Eso es lo que nos va a decir la elasticidad, o eso nos va a indicar, digamos, el valor de la elasticidad. Yendo a un caso que vamos a ver mucho en la cursada, que es el de la elasticidad precio de la demanda. Lo que tiene bueno las elasticidades es que el nombre ya un poco nos indica eh, cuál es la variable dependiente e independiente, aunque esto no siempre se cumple. Zoom de mierda de 40 minutos. Yo creí que lo había solucionado esto, pero bueno, ahora explicamos esto y vamos a tener que hacer el corte porque se nos acaban los 40 minutos. Bueno, yendo al caso de la economía, digamos que lo que siempre nos interesa, o casi siempre nos interesa, es la elasticidad precio de la demanda, que es una elasticidad muy común de calcular. Ahí el mismo nombre de esa elasticidad nos está diciendo cuáles son las dos variables o los dos algo que están variando. Elasticidad precio, por un lado, de la demanda. Demanda por el otro, ¿no? Precio por un lado, cantidad demandada por el otro. En este caso, ¿cuál va a ser la variable dependiente e independiente? Bueno, la variable independiente en este caso es el precio, que va a variar y nos va a generar una variación en la cantidad demandada. O sea, que la elasticidad precio de la demanda sería cuál es la sensibilidad de la demanda de un bien frente a un cambio en el precio de ese bien. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense que en el diagramita acá tienen una variación porcentual en el precio de X, genera una variación porcentual en la cantidad demandada de X, ¿no? Y la elasticidad lo que nos va a hacer es decirnos frente a este cambio del precio de X, qué tan grande es el cambio en la cantidad demandada de X. De entrada se pueden dar cuenta que esto, digamos, para los que estudiamos economía, es recontra relevante porque obviamente te interesa saber si yo subo un peso el precio de algún producto, cuánto caería mi demanda, ¿no? Para saber si yo puedo o no subir el precio y si voy a ganar más o menos, ¿no? Uno puede pensar que siempre subiendo el precio va a ganar más. Qué sé yo vendo alfajores Águila
y siempre subiendo el precio, voy a ganar más. Bueno, no, puede ser que no. ¿Por qué? Porque en algún punto podés subir el precio y si tu cantidad responde mucho, digamos, si tu cantidad varía mucho frente a la subida del precio, podés perder tantas ventas que esa subida de precio no compense la plata que perdés por lo que te cayeron las ventas. Y en ese punto, obviamente, no te convendría subir el precio. No sé si algo vieron con Eduardo, pero bueno, esto adelantando un poquito, lo que pasa en lo que son los mercados de competencia perfecta es que como todos tienen el mismo precio y son todos los bienes iguales, si yo subo un poquito el precio, automáticamente toda mi demanda se va a otros vendedores. ¿Por qué? Porque si vendemos todos lo mismo y todos al mismo precio, yo subo mi precio y ¿qué sentido tiene que me compren a mí si todos vendemos lo mismo? Ninguno. Entonces todos los compradores van a otro comprador. A otro vendedor, perdón. Eso fue para adelantar un poquito, que me imagino algo vieron con Eduardo de eso, así que espero que les haya, aunque sea sonado una campana por ahí. Es parecido el concepto de elasticidad al concepto de pendiente. Sí, nosotros cuando veíamos la pendiente, lo que veíamos era que si variamos tanto X, Y nos variaba por, digamos, el valor de esa pendiente más la variación de X, por la variación de X, perdón. Entonces, digamos, ahí lo podemos entender a la pendiente y a la elasticidad más o menos parecidos, no son lo mismo, ahora vamos a ver por qué, pero son bastante parecidos, ¿no? La pendiente me dice, si yo varío X, ¿cuántas unidades me va a variar Y? Bueno, la elasticidad me está diciendo más o menos lo mismo, pero ya no en unidades, sino que nos dice en porcentaje. Esto es importantísimo, ¿no? La pendiente habla de variación o es una tasa de variación en unidades. Y la elasticidad es una tasa de variación en porcentaje. Esto es recontra importante porque después se confunden. La pendiente habla en unidades y la elasticidad habla en porcentajes. O sea, si yo digo, bueno, subo o estoy viendo la pendiente de mi función de demanda y digo, bueno, si subo un peso el precio, ¿no? Un peso, unidades medida de precio. Si subo un peso el precio, mis unidades caen en, no sé, 1. Fantástico. Un peso más de precio me cayó una unidad de lo que yo vendía. Ahora, la elasticidad no te va a decir en unidades, sino que te va a decir, si vos subís un 10% el precio, tu demanda va a caer un 10%, 20%, no importa, un cierto porcentaje. Y esto es importante porque, digamos, es independiente del nivel previo que vos tengas. O sea, siempre que vos subas tanto porcentaje el precio, tu demanda va a caer ese porcentaje, ¿no? Eso es lo que te está diciendo la elasticidad. Y obviamente no nos interesa la unidad de medida porque estamos hablando de vuelta de porcentajes. Yendo a la definición más formal de elasticidad y la que sería como la última definición que deberían aprenderse, si es que se aprenden esta y no prefieren aprenderse las otras que son como más bajadas a tierra, esta sería como la más correcta. La elasticidad es la variación porcentual de la variable dependiente frente a una variación uniporcentual de la variable independiente. Y fíjense que tiene dos partes, una que es variación porcentual, que es lo que estuvimos hablando recién. Ahí nos interesa ver, digamos, cuando vemos la elasticidad, nos interesa ver lo que son variaciones porcentuales, no de unidades, sino porcentajes. Y cuando hablamos de variación uniporcentual, esto pueden hacer ahí algún paralelismo con el costo de oportunidad. Lo que nos va a indicar el valor de la elasticidad, al fin y al cabo, digamos, paréntesis, la elasticidad va a ser un número. Esto ténganlo presente, o sea, la elasticidad precio de la demanda, etcétera, va a ser igual a 2, igual a 3, igual a 7, igual a 0,5, digamos. Este valor, digamos, el valor numérico de elasticidad, lo que nos va a indicar es, si yo varío en 1% la variable independiente, la variable dependiente va a variar por el valor de la elasticidad en porcentaje, ¿no?
O sea que si yo tengo una elasticidad, fíjense acá, variación de la demanda, variación del precio, yo tengo que el precio, como es la variable independiente, varía porcentualmente un 1%, supónganse que el valor de mi elasticidad precio de la demanda es igual a 3, bueno, entonces la variación de la demanda, en este caso, va a ser igual a, o la variación porcentual de la demanda va a ser igual a 3%. ¿Se entiende? De vuelta. Esto de, digamos, aclarar que es una variación uniporcentual de la variable independiente, tiene que ver con que si yo varío 1% a la variable independiente, mi variable dependiente varía, digamos, el valor de la elasticidad por ciento. Digamos. O sea, si es un 3, es 3%. Si es un 4, 4%. Si es un 1, el valor de la elasticidad varía 1%. ¿Se entiende? De vuelta, siempre respecto a un cambio del 1% en la variable independiente. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico como para que les quede solidificado esto, pero vayan medio ahí rumiando el concepto y ahora después del corte eh, lo vemos, ¿ok? Acá tenemos un ejemplito que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, arrancamos hace re poco, pero bueno, hacemos un corte de 5 minutos, a las 9:40 seguimos mientras se me graba el video, ¿ok? Si no llego hasta las 9:40, esperen unos segundos más porque es que se está grabando el video de esto que acabamos de dar, ¿de acuerdo? Paro acá, 9:40 nos volvemos a encontrar. Tienen 4 minutos exactos. Listo. Vamos a un ejemplo práctico rapidito. Acá la idea igual casi siempre era que ustedes lo resuelvan, pero nada, lo vamos a hacer entre todos y a la mierda. Ejemplo práctico rápido. Vamos a suponer que el dueño de un pequeño kiosco quiere saber cuánto es la elasticidad precio de la demanda de alfajores toffee blanco. O sea que tenía una fijación con ese alfajor. Es riquísimo. Si no lo probaron, lo recomiendo. Entonces, lo que va a ver el dueño de este kiosco es que si aumenta su precio un 10% un día, y tras ese día se encuentra que en vez de vender 10 alfajores diarios, vendió solo 7, ya está teniendo, digamos, la información necesaria para calcular de buenas a primeras lo que es la elasticidad precio de su producto, que son los alfajores toffee blanco, ¿no? Bueno, acá una boludez, recordando en su época como estudiante de la FCE, se da cuenta que la demanda de sus alfajores toffee blanco estaría cayendo un 30%. O sea, si pasa de 10 a 7, es que cayó un 30%, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, de vuelta, como les dije, ya tenemos la información necesaria, vamos a ver cuál es el valor de la elasticidad precio de la demanda de los alfajores para este vendedor. ¿De acuerdo? ¿Qué información tenemos? Lo primero que nada, aumenta su precio en un 10% los alfajores. O sea, tenemos un aumento del precio del 10%. Y tenemos una caída de la demanda del 30%. Así que con esto, si recordamos y si utilizamos esta formulita que tenemos acá, que es que la elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del precio. Me faltó explicarle esto, ¿no? Pero esta es la formulita medio genérica de la elasticidad precio de la demanda, ¿no? O de la elasticidad. Es variación porcentual de la variable dependiente sobre variación porcentual de la variable independiente. Acá lo tienen de manera más genérica, ¿no? La elasticidad de Y respecto de X es variación porcentual de Y sobre variación porcentual de X. Usando esta formulita de acá, con la información que tenemos del caso de recién, lo que vamos a hacer va a ser calcular la elasticidad precio de la demanda para este caso. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, volvemos a plantear la ecuación, que es la que vamos a utilizar, y reemplazamos por los valores que nos presenta el problema, que es lo que dice acá.
Fíjense, variación porcentual del precio es 10%, y variación porcentual de la demanda es 30%. Esto nos queda como 30 sobre 10 y la elasticidad precio de la demanda nos termina quedando igual a 3. ¿Qué significa esto? Que por cada 1% de aumento en el precio voy a perder un 3% de demanda. ¿Se entiende? Esto es lo que les decía antes de hacer el corte. Por cada 1% de aumento... Sí. ¿Por qué dice precio 10 y demanda 30 y en la cuenta está 30 dividido 10? No sé, al revés. Esto son los valores de acá. Aumenta el precio en un 10%. Y demanda por sus alfajores blancos toffee estaría cayendo un 30%. O sea, tenés variación del precio es 10%, variación de la demanda 30%. ¿Entiendes? Pero yo digo en la cuenta que acabas de hacer. En la cuenta esta, este 10 sería 10% y este 30 sería 30%. Faltan los porcentuales nada más. Y en la fórmula dice E de precio y de demanda, y ahí Sí. en demanda tendría 30 y no 10. Pero Y fíjate en que, precio tendría... claro, pero demanda está arriba. O sea, esto no es la formulita, lo de la izquierda. La formulita es la de arriba. Fíjate que es demanda sobre variación de la demanda sobre variación del precio. Si la variación de la demanda es 30, Ah, va arriba, es 30, y si la variación del precio es 10, va abajo, 10. ¿Va? sí, sí. Genial. Una cosita que nadie la marcó, pero me podrían haber dicho, che, pero la variación de la demanda es negativa porque está cayendo un 30%. Sí, digamos, tendrían razón. Y este valor me quedaría como menos 3. Al fin y al cabo, ¿es importante eso? Sí, porque esto nos diría que si yo aumento en 1% el precio, disminuye en 3% la demanda, pero eso también lo pueden sacar desde un punto de vista más bien intuitivo, sabiendo que si aumento el precio, obviamente va a caer la demanda. Entonces depende de la elasticidad que estemos hablando. Al fin y al cabo, con la elasticidad lo que nos interesa es el valor, lo que se llama el valor absoluto, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor de este numerito? Si está con más o menos delante, no es tan relevante porque nosotros ya deberíamos saber que si es elasticidad precio de la demanda de un bien normal, aumento el precio va a caer la demanda. Entonces, digamos, esta elasticidad va a ser siempre negativa. Si elasticidad precio de la oferta, por ejemplo, va a ser al revés. O sea, si aumenta el precio, aumenta la oferta. Y de vuelta, lo que nos interesa es en cuánto, o sea, la cuantía de ese aumento, que en este caso es por cada 1% que aumente el precio, cae 3% la demanda. Eso hago énfasis. Por cada 1% de aumento en el precio, cae 3% la demanda. Fíjense que si lo hago para el caso de recién, tengo 10% de aumento en el precio, obviamente va a caer 30% la demanda, sabiendo o tomando en cuenta esta elasticidad precio de la demanda. ¿Se entendió el ejemplo hasta ahí? Porque ahora esto se complejiza un poquito. Sí, profe. Genial. Sí, sí. Porque hasta acá lo que estamos viendo es variación porcentual de algo sobre variación porcentual de otra cosa. Que al fin y al cabo eso es la elasticidad, digamos. No es mucho más que eso. Pero digamos, también nos va a interesar calcular la elasticidad en un punto fijo. Y esto tiene que ver con, digamos, cuando yo me paro en un punto sobre una función de demanda, yo en ese punto tengo una cierta elasticidad precio de la demanda. Y me puede interesar conocerla sin moverme de ese punto, sino saber, digamos, si yo aumento muy poquito, infinitesimalmente se le dice, aumento muy poco el precio, ¿cuánto caería mi demanda? Obviamente va a caer muy poquito, porque yo aumenté muy poco el precio.
Pero igualmente me interesa saber esos valores, así sé, digamos, en ese punto en el que estoy, cuánto es la elasticidad, digamos, de la demanda en ese punto. ¿Y cuál es el tema ahí? Que yo ahí no voy a tener una variación porcentual del precio y la demanda para calcular la elasticidad, sino que me voy a tener que valer de otra información para calcular la elasticidad en un punto. Fíjense que acá al fin y al cabo lo que estamos haciendo es decir, bueno, hay una variación porcentual del precio y la demanda. Y eso es lo que nos dice el valor de elasticidad. Bueno, sacando esto variaciones porcentuales, vamos a ver cómo se calcula la elasticidad en un punto, digamos. Me fijo en un punto y sobre ese punto yo calculo la elasticidad, precio y la demanda. Y cuando hablo de me fijo en un punto, es me fijo en un punto sobre la recta de demanda o la curva de demanda. Ahora, vamos a ver cómo se calcula esto, lo que es la elasticidad punto se le llama. Y quizás con Eduardo vieron más tipos de elasticidades, como elasticidad arco, o elasticidad en un tramo, etcétera. Eso la verdad que yo no le doy bola porque nada, es muchísimo para dárselos acá. Y con que sepan elasticidad punto ya está, digamos. Y con que sepan esto de las variaciones porcentuales para mí es suficiente. Eduardo puede ser que se los dé más desde la teoría, pero yo en la práctica a eso no le doy bola. Eso después lo van a ver en micro y otras materias. Ta, ta, ta. Bueno, esto hablo un poquito de cuál es la utilidad de la elasticidad, o sea, para qué la vamos a calcular. Y básicamente es para predecir qué sucede si yo cambio una variable, qué va a suceder con otra variable. Al fin y al cabo, digamos, eso nos interesa mucho en economía y, digamos, en el mercado en general, y en la vida en general nos podría interesar. Pero bueno, en economía nos sirve mucho porque, digamos, laburamos mucho con variables y con variables que pueden ser medidas. Entonces lo que nos interesa muchas veces es decir, bueno, si yo hago este cambio, me repercute positivo o negativamente sobre mis ingresos, por ejemplo. Bueno, la elasticidad un poquito nos sirve para eso, ¿no? Para predecir esos cambios en base al valor de elasticidad que yo tenga en cierto momento, digamos, de cierta variable. Yo puedo llegar a predecir, si yo varío esto en tanto, cuánto va a variar esta otra variable. Eh, por ejemplo, bueno, no importa. Después vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, acá hay otro caso práctico, muy parecido al caso que acabamos de realizar, nada más que con otro valor de elasticidad. Fíjense que en este caso, y estos casos prácticos están buenos para que los vean, y si los quieren resolver en algún momento por su cuenta, creo que igual hay ejercicios de esto, después me voy a fijar, porque no hay un trabajo práctico de elasticidad. Lo que sí les puedo subir es algún ejercicio para que practiquen si quieren, pero esto, bueno, igual en el TP6 hay alguno que otro ejercicio de elasticidad. Fíjense que acá cambiamos un poco la bocha y lo que hacemos es decir, bueno, alfajor estofi blanco sigue siendo nuestro bien. Si aumentamos el precio en un 10%, sabiendo que la elasticidad precio de la demanda de alfajor estofi blanco para este kiosco es igual a 2, o sea, sabemos el valor de elasticidad precio de la demanda, sabemos la variación en el precio, lo que le interesa a este vendedor es cuánto va a caer su demanda si decide implementar el aumento. O sea, anteriormente nosotros teníamos variación porcentual en el precio y variación porcentual en la cantidad, y con estos dos sacábamos el valor de la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Eso fue en el caso anterior. En este caso tenemos variación porcentual del precio y tenemos el valor de elasticidad precio de la demanda. Y con estas dos lo que voy a hacer es calcular la variación porcentual de la cantidad. Si recuerdan,
no sé si la primera o la segunda clase que tuvieron conmigo, yo les dije que esto lo vamos a hacer mucho, ¿no? Que ustedes van a tener una formulita como la de la elasticidad, en la que tienen variación porcentual de la cantidad sobre variación, o de la demanda, variación porcentual del precio, es igual a elasticidad precio de la demanda. Esta ecuación que tienen acá, con estos tres términos, o tres componentes, mejor dicho, les puede servir para encontrar el valor de elasticidad precio de la demanda si tienen estos otros dos datos, que sería variación porcentual del precio y de la cantidad. O también les puede servir para encontrar el valor de la variación en la cantidad si ustedes tienen la variación en el precio y el valor de la elasticidad. O lo que también les puede servir, para lo que también les puede servir esto, es para si tienen el valor de la variación en la cantidad y el valor de la elasticidad precio de la demanda, ustedes pueden encontrar la variación en el precio o el valor de la variación del precio. ¿Se entiende? Cuando yo miro una ecuación como esta que tienen acá, esta es muy simple porque tiene tres componentes nada más. Cuando miro una ecuación así con tres componentes, yo siempre puedo saber el valor de uno de esos componentes teniendo los valores de los otros dos componentes. Fíjense que en el caso que estamos planteando en este ejercicio, estamos en este de acá, en el del medio, en el cual tengo la variación del precio, el valor de la elasticidad precio de la demanda, y con eso yo voy a averiguar el valor de la variación de la cantidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, reemplazan dentro de la formulita y despejan. O sea que, partiendo de esta misma formulita, que es la de la elasticidad precio de la demanda, tengo esta información, variación en el precio y el valor de la elasticidad precio de la demanda, reemplazo dentro de la formulita y lo que hago es despejar variación de la demanda, que me queda como 2 por 10. Y sé que la variación de mi demanda porcentual va a ser 20%. O sea que si el vendedor aumenta un 10% el precio, la cantidad demandada va a caer un 20%. Tengo otra manera de saber esto, y si ya entendí bien, digamos, la lógica detrás de la elasticidad precio de la demanda o de la elasticidad en general, yo sabiendo este valor de elasticidad precio de la demanda, o sea, sabiendo que tiene un valor de 2, lo cual significa, y acá está lo importante, que cada 1% que varía el precio va a variar 2% la demanda. Eso me está diciendo este valor de 2. Varió 1% el precio y mi demanda varía en 2%. Sabiendo yo eso, digamos, sé que si cada 1% que varía el precio varía en 2% la demanda y mi precio varía en 10%, bueno, es muy simple. Varía en 10% el precio, cada 1% de variación del precio hay 2% de variación de la demanda, entonces 2 por 10, 20. No tendría que hacer la cuenta ni siquiera para darme cuenta que la variación porcentual de mi demanda va a ser de un 20%. Eso es, digamos, como se haría mentalmente si la tienen bien clara con elasticidad. Si no, les recomiendo que planteen siempre la ecuación así y despejen. Es lo más simple, quizás. Y a prueba de errores, ¿no? Y ahora nos vamos a lo que es elasticidad punto. Pero, ¿se entendió esto? Digamos, volvimos a hacer lo mismo que cuando calculamos el valor de elasticidad precio de la demanda, solo que ahora en vez de calcular el valor de la elasticidad, usamos ese valor de la elasticidad para calcular una de las otras dos variaciones. Dele bostezar, loco. Genial. Bueno, me alegro que vaya quedando claro. Si queda alguna duda, lo que sea, ya saben, me escriben o me preguntan. No, yo no tengo drama. Y vamos a lo que es calcular la elasticidad punto.
A ver si... Ahí va. Vamos a ver cómo se calcula la elasticidad en un punto, o la elasticidad punto, hablando ya de manera medio, digamos, genérica de elasticidad precio de la demanda. Recuerden esto, digamos, nosotros ahora vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda para que les quede marcado a fuego un ejemplo y que sea más fácil de entender, pero elasticidad se puede calcular de un montón de cosas, digamos. Se puede calcular elasticidad precio de la oferta, se puede calcular elasticidad ingreso de la demanda, se puede calcular elasticidad cruzada de la demanda, o sea, hay muchísimas elasticidades que uno puede calcular. Digamos, puede calcular tantas elasticidades como variables tenga en una ecuación, digamos, en una función, y cuántas relaciones entre esas variables encuentre. Así que partimos de esta ecuación que ya vimos, que es la ecuación de la elasticidad precio de la demanda, que es variación porcentual de la demanda sobre variación porcentual del precio. Y vamos a descomponerlo, esta ecuacióncita, descomponerla en las dos partes, ¿no? Variación porcentual de demanda es una parte, variación porcentual del precio es la otra parte. Fíjense, variación porcentual de demanda es la demanda en el punto 2 menos la demanda en el punto 1 sobre la demanda en el punto 1, y la del precio es lo mismo, precio en el punto 2 menos precio en el punto 1 sobre precio en el punto 1, ¿no? Variación porcentual. Ahora, reemplazando esto dentro de la formulita de elasticidad precio de la demanda, nos queda de la siguiente manera. Nos queda como acá, como el recuadro amarillo. Y reformulando esto, yo puedo plantearlo de esta manera, ¿no? Fíjense que lo que estoy haciendo es decir, bueno, Q2 menos Q1 sobre Q1, o sea, todo lo de arriba está dividiendo todo lo de abajo. Perdón, lo de abajo está dividiendo lo de arriba, ¿no? Todo lo que tiene P está dividiendo todo lo que tiene Q. Pero esto lo puedo reformular como, es una propiedad, digamos, de cuando operamos con fracciones. Esto, en vez de dividiendo, lo ponemos multiplicando por lo de abajo, pero al revés. Fíjense que ahora P1 está arriba y antes P1 estaba acá abajo, ¿no? Y con esta ecuacioncita, yo lo que puedo hacer es seguir laburándola y expresarla como lo que tenemos acá, que es la fórmula de la elasticidad punto. Fíjense que me queda como Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1 por P1 sobre Q1. Y esto tiene algo dentro que ustedes deberían poder identificar, que ya vimos, y que es esto de acá. Este pedacito de acá, creo que está explicado más adelante, es la pendiente de la función de demanda. Y estos son precios y cantidades en algún punto. Precios y cantidades en el punto 1. Pero fíjense que llega una expresión de la elasticidad que me queda como la pendiente por un precio y una cantidad en el punto, que es un punto sobre la función de demanda, un precio y una cantidad. Y la pendiente de la función de demanda, como ya deberían saber, es siempre la misma, así que este valor de acá siempre va a ser un valor fijo. Ahora vamos a ver cómo utilizamos esta manera de plantear la elasticidad para encontrar, digamos, el valor de la elasticidad punto. Fíjense
acá hago un pequeño paréntesis. Si recuerdan al principio de la clase, cuando hicimos el repaso, y los que vinieron a la clase de mercado, yo les dije que podíamos evaluar un ejercicio de mercado de sacar cantidad y precio de equilibrio de esta manera, ¿no? Fíjense que tenemos función de demanda, función de oferta, con parámetros adentro y los valores de los parámetros por separado. Y nosotros de acá adentro, lo que vamos a hacer va a ser calcular las elasticidades punto, que van a ser varias. No vamos a calcular solo la elasticidad precio de la demanda, sino que vamos a calcular, creo que son 4 o 5 elasticidades que vamos a sacar de acá adentro. Primero que nada, no se asusten con esto. Lo que vamos a hacer es separar, digamos, este problema en partes. Al fin y al cabo, lo que nos interesa ver es las elasticidades, pero lo primero que tenemos que hacer para ver las elasticidades punto es, primero que nada, definir, obviamente, en qué punto queremos calcular esas elasticidades. Estamos hablando de elasticidad punto, tenemos que ver en qué punto calculamos esas elasticidades. Podríamos elegir cualquier punto sobre la función de demanda, pero típicamente vamos a elegir el punto de equilibrio, digamos. Por una cuestión de que es el punto donde se sitúa el mercado y es donde nos interesa conocer la elasticidad, al fin y al cabo. Entonces, si yo quiero calcular de vuelta las elasticidades con estas funciones de oferta y demanda, lo primero que hago es encontrar el equilibrio. Y acá igual tenemos un subpunto A, que para encontrar el equilibrio, yo tengo que igualar las funciones de oferta y demanda. Pero para igualar y que me den un punto, digamos, de equilibrio, o sea, un precio y una cantidad de equilibrio, yo lo que tengo que hacer es reemplazar los valores de los parámetros. Entonces, yo me paro un ejercicio así y digo, bueno, tengo que encontrar los valores de las elasticidades en el punto de equilibrio. Para encontrar los valores de las elasticidades en el punto de equilibrio, lo primero que hago es encontrar ese equilibrio. Para encontrar ese equilibrio, lo que tengo que hacer es igualar las dos funciones. Pero para igualar las dos funciones y encontrar ese equilibrio, tengo que reemplazar los valores de los parámetros dentro de estas funciones. Entonces, pasamos, digamos, a hacer eso mismo. Acá está un poco explicado lo que les decía recién. Lo primero que hacemos es reemplazar los valores dentro de las funciones de oferta y demanda y después igualamos y sacamos los valores de equilibrio. Fíjense que tengo, a ver, así no nos perdemos. Tengo acá arriba las funciones con los parámetros sin reemplazar, ¿no? Abajo el valor de los parámetros y abajo de esto, o sea, en estas dos de acá, tengo los valores de los parámetros ya reemplazados. Fíjense, renta de los consumidores es igual a 200. ¿Está bien esto? Déjenme pensar. No, sí, está bien. Y tengo 3Y. Si Y es la renta de los consumidores, esto, déjenme un segundito. Vamos a hacerlo más cómodo. Ahí va. Así de paso hacemos bien el ejercicio y se entiende mejor. No, me quedó todo rayado el PowerPoint. Qué pelotudo. Bueno, no importa. El manual del futuro se va a encargar de esto. Bueno. Está dormido. Sí, sí, no, eso es por querer saltar rápido y mandarme a hacer eso. Bueno, quedan 10 minutos, vamos a intentar resolver esto en 10 minutitos. Cantidad demandada X. Fíjense que me queda con... Ah, igual ya está acá. 3 por 200, que es... Acá está. 200, que es el valor... Ah, ahí está, listo.
que es el valor de la Profe, te renta de mis salió. consumidores. Ah, ¿nos está compartiendo? Ahí está, ahí está. Genial. Fíjense, tengo la función de arriba, 3 por Y. Y, la renta de los consumidores es 200, entonces cuando reemplazo me queda 3 acá por 200. Lo puse en amarillo para que se entienda. Amarillo es la renta de los consumidores, va acá, y esto se transforma en 600, ¿no? Pues está multiplicado por 3. El precio del bien B, vamos a ponerlo en rojo, está como 2 veces el precio de B en mi función de demanda. Entonces cuando lo reemplazo me queda acá 50 por 2, ¿no? Y eso me queda como 100 acá abajo. Una vez que ya, digamos, multipliqué 2 por 50. Menos 2px, esto queda igual porque es el precio del bien X y estamos viendo la demanda del bien X, así que queda como px. Y vamos a la función de oferta, que tenemos R, que en la función de oferta está como 2R y que vale 100. Si vale 100 R y tenemos 2R, que estaría por acá, reemplazando o ya resolviendo nos quedaría 200. Y por último tenemos el precio del bien C, vamos a pintarlo de azul, que vale 50. Fíjense que está en la función de oferta como menos PC, o sea, solo está o multiplicado por 1. Entonces quedaría como 50 simplemente, o 1 por 50, menos 1 por 50, y queda como 50 acá. ¿Se entiende? Simplemente reemplacé los valores de estos parámetros dentro de estas funciones. Y lo que hice después fue, bueno, obviamente resolver, ¿no? 3 por 200 es 600, 2 por 50 es 100, etcétera, etcétera, etcétera. E igualé ambas funciones. Voy a volver así. E igualé ambas funciones. Y ahora lo que hago es siempre lo mismo, ¿no? Mando todos los valores numéricos de un lado, todo lo que tiene px del otro. Fíjense que yo igualé cantidades, entonces me queda solamente px como variable. Y lo que voy a hacer es despejar ese px de equilibrio. Y me queda, bueno, básicamente mando todos los valores de un lado, me queda 400 igual a 4px. 400 dividido 4 es px y me queda que px es igual a 100. Y si yo reemplazo este 100 en la función de oferta o demanda, estas, me va a dar que la cantidad es 400. O sea que yo ahí averigüé los precios y las cantidades de equilibrio, que son 100 y 400. Esto es el equilibrio. Y ahora con esos valores de equilibrio, lo que voy a hacer es calcular la elasticidad punto. Pero antes de calcular la elasticidad punto, con los valores de equilibrio, lo que voy a hacer es dar un pequeño recreo, porque nos quedan 5 minutos de Zoom y la verdad que queda un temita ahí medio pesadete. O no, perdón. Sigamos y de última cortamos y seguimos con esto, pero así ya nos queda como último bloque otro tema un poquito distinto. Con el equilibrio, entonces lo que vamos a hacer de vuelta es calcular la elasticidad punto. Pero fíjense que yo tengo, digamos, cuando iba a la fórmula de elasticidad precio de la demanda, tenía dos partes. Una parte que es la pendiente, si era elasticidad precio de la demanda, es la pendiente de, digamos, el precio dentro de la función de demanda. Y al lado tengo P1 y Q1. Bueno, estos P1 y Q1 ya los encontré, son los de equilibrio, ¿no? Porque ese punto 1 vamos a entenderlo como el punto de equilibrio. Ese 1 va a ser en el equilibrio. Y la pendiente va a ser, dependiendo de la elasticidad que yo quiera calcular, una u otra, digamos.
si yo calculo elasticidad precio de la demanda, este término, esta pendiente, va a ser la pendiente de la demanda del bien X respecto del precio, o sea que va a ser este valor de acá, este menos 2. Ahora, si yo quiero calcular otra elasticidad, voy a utilizar otra pendiente. Y ahora vamos a ver. Fíjense que para la elasticidad precio de la demanda lo hacemos muy simple. O sea, tenemos menos 2, que es el valor de la pendiente. Fíjense, van a la función de demanda. Tiene acá el valor de la pendiente, menos 2. Reemplazan. P1 y Q1, como estamos calculando en el punto de equilibrio, son los valores que yo ya encontré. O sea, la cantidad ofrecida o demandada de X, que es 400, y PX, que es el precio del bien X, que es 100. O sea, son los valores de equilibrio. Reemplazo P arriba, Q abajo, me queda 100 sobre 400. Me queda que la elasticidad precio de la demanda en ese punto es menos 0,5. Esto para la elasticidad precio de la demanda. Ahora vamos a ver de calcular lo que es la elasticidad ingreso, la elasticidad cruzada respecto de B, la elasticidad cruzada respecto de C y la elasticidad precio de los factores. Pero ahí sí, vamos a cortar el zoom y vamos a seguir en el siguiente. Una cosita más, este valor de la elasticidad precio de la demanda me indica que si yo varío el 1% del precio, mi demanda va a caer en medio punto porcentual. No se escuchó nada. ¿Se escuchó eso? No, se escucha cortado. ¿Ahí se escucha bien? Hola, probando, 1, 2, 3. Y ahí sí. Listo, genial. Lo que le decía es que este valor, 0,5 o menos 0,5, me está indicando que si yo varío en 1% el precio, o sea, aumento en 1% el precio, mi demanda cae en 0,5%. O sea, en, mejor dicho, medio punto porcentual. Aumento en 1% el precio y cae la demanda en medio punto porcentual, en menos 0,5%. Dicho eso, pauso acá la grabación y volvemos, ya les digo qué hora es, son y 18. Denme un segundito más, volvemos a las y 25, ¿les parece? Y ahí hacemos el último tirón. O sea, 7 minutos de recreo, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, recién explicamos elasticidad precio de la oferta es igual a elasticidad precio de la demanda, nada más que cambiamos el valor de la pendiente por el valor de la pendiente en la función de oferta, o sea, este más 2 de acá, lo que acompaña el precio, y los precios y las cantidades son las mismas porque es precio del bien X y es las cantidades del bien X en el punto de equilibrio. Esto me da que el valor de elasticidad precio de la oferta sea 0,5, y ese valor de elasticidad precio de la oferta lo que me indica es que si yo aumento en 1% el precio, mi oferta va a aumentar en 0,5%. Ahora, a diferencia de con la demanda, es aumento en el precio, aumento en la oferta, porque digamos, el precio va en el mismo sentido que la oferta. Mientras que con la demanda el precio va en un sentido y la demanda va en el otro. Y ahora de vuelta, agárrense, porque se vienen las otras elasticidades, que son elasticidad de ingreso, elasticidad cruzada respecto de B, elasticidad precio de los factores y elasticidad cruzada respecto de C. Y si hay otros parámetros, se pueden hacer otras elasticidades, pero bueno, como tenemos estos parámetros nada más, podemos hacer una elasticidad por parámetro. Digamos, esto se los muestro así, tal cual, para que no se asusten y vean que es más de lo que ya venimos haciendo. Por ejemplo, vamos con elasticidad de ingreso. Formulita de elasticidad de ingreso sería elasticidad de ingreso de la demanda, ¿no? Porque lo que afecta el ingreso es sobre la función de demanda, porque está acá el ingreso, o sea, está sobre la función de demanda, entonces afecta a la demanda. Y fíjense que la formulita es variación en la cantidad demandada sobre variación en el ingreso. O sea, esto es la pendiente del ingreso dentro de la función de demanda. O sea, este más 3 que tienen acá. Tan simple como eso. Esto, todo este término recuadrado rojo es este más 3.
Fíjense que es la pendiente del ingreso entre la función de demanda. Es lo mismo que cuando hacíamos para precio o para demanda o para oferta. Y los valores estos de acá son el valor del ingreso en el punto de equilibrio y el valor de la cantidad en el punto de equilibrio. Las cantidades las tengo acá, digamos, ya las calculé. Y el ingreso en el punto de equilibrio, esto puede sonar un poco más confuso, pero es este valor de acá. O sea, yo tenía un valor del ingreso, lo reemplacé en mi función y saqué un valor de equilibrio. De Profe, precio y cantidad, sí. ¿por qué en cantidad de X, ponerle la demanda de X, eso que tenés señalado con la flechita, Sí. es más 3 nada más? Y no es toda la función. Ahí te digo, dame un segundito. Esto de acá, ¿decís? Sí, Porque esto, cantidad, la variación en la cantidad demandada de X sobre la variación del ingreso, esto es pendiente, digamos. Pendiente del ingreso en la función de demanda. Es este más 3. Porque es variación porcentual de uno sobre variación porcentual. Variación de uno sobre variación del otro, digamos, que es básicamente la fórmula de sería la la pendiente. resolución de los cálculos que hicimos antes. ¿A qué te referís con eso, con la resolución de los cálculos? Con lo que marcamos de que el 1% si aumentaba el 1% del precio. Ah, no, para. Es más simple que eso. Vos fíjate, ¿cuánto varía? Digamos, vos tenés esto, que es variación de la cantidad demandada X sobre variación del ingreso, ¿no? Si acá esto, pone que variación del ingreso es 1. Y la variación de la cantidad demandada, ¿cuánto va a ser? 3. O sea, cada vez que el ingreso varía 1, la cantidad varía 3. Entonces, esto es 3. Y es la pendiente, digamos, de vuelta. Es este valor de más 3 de acá. El coeficiente que acompaña el valor del parámetro, digamos. Para que se entienda mejor, mira, esto de acá, lo que está recuadrado rojo es esto de acá, el ingreso. O sea, es la pendiente del ingreso en la función de demanda. Y quizás con contraposición de las otras cuestiones se entiende. Mirá, esto de acá, cantidad demandada de X sobre variación en la cantidad demandada de X sobre variación en el precio de B es esto de acá, este menos 2. O sea, es la pendiente de PB en la función de demanda. Ahí Vamos se a otro. entiende mejor, profe, gracias. Ahí va, Ahí genial. está. Delta QX igual ya lo explico así queda asentado para todos. Delta, o variación de la cantidad ofertada de X sobre variación de R, los parámetros, de los factores, es esto de acá, es este menos 2. Es la pendiente de R en la función de oferta ahora. ¿Por qué? Porque el precio de los factores está dentro de la función de oferta. Y el último que nos queda es, vamos a poner en violeta, esto de acá, este recuadro de acá, que sería la pendiente del precio de C dentro de la oferta, o dentro de la función de oferta, que es, acá es un poco más confuso porque no hay nada, hay solo un menos, pero si no hay nada, significa que hay un 1, digamos. O sea, es menos 1 en ese caso. Porque sería menos 1 por PC. Dicho eso, nos queda aclarar una sola cosita. Fíjense lo siguiente. Q, Q, Q y Q. Y Q es siempre la de acá. ¿No? La cantidad va a ser siempre la misma, porque estoy calculando en el precio en el punto de equilibrio, así que la cantidad va a ser siempre la cantidad de equilibrio. Así que ese Q va a ser siempre el mismo valor este de 400. Ahora, por ejemplo, acá necesitamos Y. ¿Y cuál es el Y en el punto de equilibrio? ¿Cuál es el ingreso en el punto de equilibrio? Bueno, este de acá arriba. La renta de los consumidores que yo utilicé en un primer momento para calcular ese punto de equilibrio. Ese es el Y o el ingreso en el punto de equilibrio. Vamos a PB, por ejemplo, que lo tenía en amarillo acá. El precio de B es este de acá, el que te da el ejercicio, el precio del bien B, que yo utilicé para sacar el punto de equilibrio de mercado. R, el valor o el precio de los factores productivos, es este de acá. De vuelta, es el precio de los factores productivos en el punto de equilibrio, el cual yo ya utilicé para encontrar ese punto de equilibrio. Y por último,
el precio de C, que es un bien relacionado, es este de acá. El precio del bien C que yo utilicé para, de vuelta, encontrar el valor del precio y la cantidad de X en el punto de equilibrio. ¿Se entiende? Así que fíjense, ya saben de dónde sacar cada uno de los tres datos que necesitan para calcular esas elasticidades. Saben cómo sacar la pendiente, saben dónde encontrar el valor del parámetro Y, PB, R o PC, y saben que, digamos, tienen que usar la cantidad de equilibrio. Y con eso, o mejor dicho, eso es lo que hacemos acá en estas filminas que quedan. Fíjense que elasticidad de ingreso, lo que hacemos es tomar la pendiente, del ingreso en la función de demanda, que es este valor de acá, más 3, que ya lo vimos, tomar el valor de Y en el punto de equilibrio, que es este de acá arriba, y tomar el valor de Q de X en el punto de equilibrio, que es este de acá. O sea que reemplazando todo, me queda como 3 por 200 sobre 400, lo cual es igual a 600 sobre 400, lo cual es igual a 1,5. ¿Qué significa ese 1,5? Que de vuelta, siempre lo que nos tiene que interesar mucho es qué significa ese valor de elasticidad. Ese 1,5 significa que si yo aumento el ingreso en 1%, va a aumentar mi demanda en 1,5%. Fíjense que ahora es aumento, digamos. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la función de demanda, digamos, pueden pensarlo de dos maneras. Intuitivamente, si tengo más ingresos, demando más bienes. Así que intuitivamente tiene sentido que si yo tengo más ingreso, aumente la demanda de mi bien. Ahora, si no se quieren quedar con esa explicación y quieren entender bien por qué si aumenta el ingreso, aumenta la demanda, pueden o respetar el signo y mirar el signo de elasticidad. Si es positivo es aumento, si es negativo es aumento, disminución. O también lo que pueden hacer es decir, bueno, la función de demanda, esto es positivo, o sea, está como más 3. O sea que si yo aumento Y, aumenta mi demanda, ¿no? Porque esto está positivo. Y con eso ya dicen, bueno, aumento el ingreso, aumenta la demanda. Y si me da este valor de elasticidad, yo sé que si aumento 1% el ingreso, aumenta 1,5% mi demanda. ¿Se entiende esto? El resto son todas iguales. Sí, Josefina, vas a decir algo. Te ligué ahí que te desmuteaste. Iba a decir que sentí. No, que sí que entendí. Genial, gracias. El resto son todas iguales. Fíjense, elasticidad cruzada respecto de B. ¿Se llama cruzada? Esto se los tendría que haber aclarado antes, quizás. Cruzada porque es, digamos, la elasticidad de la demanda de un bien respecto del precio de otro bien. Entonces es como cruzada. O elasticidad precio cruzada. Pero siempre que vean cruzada es cuando van a ver el precio de otro bien afecta a la demanda, o el precio de un bien afecta a la demanda de otro bien. En este caso, el precio de B va a afectar la demanda de X, por eso el cruce, digamos, cruzada. Y tenemos, de vuelta, pendiente de PB en la función de demanda, que es este valor de acá, menos 2. PB es el valor de PB en el punto de equilibrio, ya lo vimos, es 50. Y el valor de Q de X en el punto de equilibrio es 400. Reemplazando me queda así. Menos 0,25. ¿Qué me dice este menos 0,25? Que si yo aumento 1% el precio de B, mi demanda cae, mi demanda de X, o sea, aumenté el precio de B y cae la demanda de X un 0,25%. O sea, un cuarto de punto porcentual. Profe, ¿me repetís por qué dijiste que era cruzada respecto de B? Sí, se llama cruzada porque fíjense que nosotros vemos qué pasa con la demanda de X cuando cambia el precio de B. De ahí lo de cruzada, digamos. Cuando cruzás, como que en vez de hablar de elasticidad precio del bien X, o elasticidad precio de la demanda de X respecto del precio de X, vos hablás elasticidad de la demanda de X respecto del precio de B.
digamos, lo cruzado hace referencia a que estás viendo con el precio de otro bien. ¿Se entiende? O sea, si yo veo cómo a la Coca-Cola le impacta los cambios en el precio de Pepsi, es una elasticidad cruzada. Si yo veo cómo a los cigarrillos Marlboro les impacta un cambio en el precio de los cigarrillos Philip Morris, es una elasticidad cruzada. Si yo veo cómo a la demanda de Coca-Cola le impacta un cambio en el precio del Fernet, de vuelta, es elasticidad cruzada. Elasticidad precio cruzada. O elasticidad cruzada, no importa. Bueno, y las otras dos que quedan son lo mismo. Elasticidad precio de los factores, la pendiente es este valor de acá, el -2. El valor de los factores que tomamos es el de acá y el valor de la cantidad es este de acá. Resolvemos y nos da -0,5. Y queda la de PC, que es lo mismo que todas las que acabamos de calcular. Nos queda ahora estas dos cositas. Que son importantes y que es lo último que vamos a ver en el día. Quiero ver cuánto nos queda. 15 minutos, sí, estamos bien. Calculo que en 5 o 10 minutos esto lo podemos explicar y se va a entender. Las elasticidades, además de, o sea, nos sirven para ver relaciones, digamos, de cambios porcentuales entre dos variables, ¿no? Y esto, digamos, esta relación nos determina ciertas tipologías de bienes. O sea, nos determina ciertos tipos de bienes. Primero que nada, en base a la elasticidad de ingreso, yo voy a poder, digamos, separar los bienes en bienes inferiores y bienes normales. Fíjense que un bien inferior es un bien cuya elasticidad de ingreso es menor a 0. Y un bien normal es un bien cuya elasticidad de ingreso es mayor a 0. O sea, elasticidad de ingreso negativa, bien inferior. Elasticidad de ingreso positiva, bien normal. ¿Y qué significa que sea un bien inferior o que sea un bien normal? Y, digamos, ¿qué relación tiene con ese valor de la elasticidad de ingreso? Y acá, digamos, les propongo que piensen lo siguiente. El día de mañana se quedan sin plata, digamos, no tienen un peso para comer. ¿Qué van a consumir? Y vamos a hacer un supuesto muy boludo, ¿no? Van a consumir los fideos más baratos que haya y van a comer fideos solos. Y los más baratos que haya, ¿no? Los marca Patito del Campo, qué sé yo. Bueno, fantástico, van a consumir fideos Patito del Campo. Ahora, a medida que ustedes vayan aumentando su ingreso, van a decir, bueno, yo la verdad que consumir fideos Patito del Campo no me emociona, lo hacía porque no tenía plata, pero ahora que tengo plata, dejo de consumir fideos Patito del Campo y paso a consumir los mejores fideos del mundo, que son los Don Vicente. Propaganda. Entonces, ¿qué veo ahí? Que los fideos Patito del Campo son un bien inferior. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento mi ingreso, los consumo cada vez menos, o sea, disminuyo mi demanda de esos bienes. Esto típicamente pasa, porque no siempre corresponde, pero pasa con las segundas marcas, digamos. Uno consume, no sé, cualquier segunda marca de un bien porque no le alcanza la plata o no tiene la suficiente plata para comprar una primera marca. Dejando de lado que uno pueda considerar que son los dos lo mismo y que prefiere consumir el más barato, una asunción totalmente lógica y que con muchos productos pasa eso, pero bueno, típicamente a medida que uno aumenta su ingreso deja de consumir segundas marcas y pasa a consumir primeras marcas. Entonces ahí lo que podríamos decir es que las segundas marcas son bienes inferiores, porque a medida que aumenta mi ingreso dejo de consumirlas y paso a consumir las primeras marcas. Y entonces las primeras marcas son bienes normales en los cuales aumenta mi ingreso y yo consumo más de estos bienes. Ahora, dentro de esos bienes normales tenemos que dividir en dos categorías, que son bienes de primera necesidad y bienes de lujo superiores. Y fíjense que si mi elasticidad está entre 0 y 1,
voy a consumir, o sea, son bienes de primera necesidad. Y si mi elasticidad es mayor a 1, son bienes de lujo o superiores. ¿Qué significa esto? Y acá vamos a pensarlo muy bien con lo que significa el valor de la elasticidad. Espérenme un segundito que el gato me está agarrando el mouse. Bueno, piensen en los bienes de primera necesidad como la leche, la harina, qué sé yo, la comida en general. Uno aumenta su ingreso y va a consumir, digamos, más alimentos típicamente, pero no va a consumir, digamos, porcentualmente o no aumentar porcentualmente tanto su consumo de alimentos como aumentó su ingreso, ¿no? No es que aumenta mi ingreso un 50% y yo automáticamente consumo 50% más de comida, digamos, de bienes de primera necesidad. Sino lo que sucede es que con estos bienes, si mi ingreso aumenta un 50%, la demanda de mis bienes de primera necesidad aumenta menos que un 50%. Por eso fíjense que el valor de la elasticidad tiene que ser mayor a 0, pero entre 0 y 1. O sea, si yo aumento mi ingreso 1%, para que un bien sea de primera necesidad, el aumento en la demanda de ese bien tiene que ser menor a 1%. ¿Se entiende esto? Si yo aumenté un 1% mi ingreso, para que un bien sea de primera necesidad, la demanda de ese bien tiene que aumentar menos que 1%. Siendo la lógica detrás de esto que, digamos, como son bienes de primera necesidad, yo no busco aumentar tanto su consumo, sino que aumento su consumo, sí, pero sacian necesidades que, digamos, yo las voy cubriendo, entonces ya las cubro con menos porcentaje del ingreso y destino, digamos, el resto de mi ingreso a otros bienes o ahorro, lo que sea. Ahora, para que un bien sea de lujo o superior, cuando aumenta mi ingreso, yo tengo que aumentar más que porcentualmente la demanda de ese bien. O sea, me aumentaron el sueldo y yo busco consumir, qué sé yo, un televisor, una compu piola, qué sé yo, me compro ropa cheta, por decir un ejemplo, qué sé yo. Pero en esos casos, digamos, la elasticidad de ingreso es mayor a 1, o sea, un cambio porcentual de 1% en el ingreso hace que yo aumente la demanda de esos bienes en más que 1%. ¿Se entiende hasta ahí? Sé que es más claro con bienes inferiores y bienes normales. Quizás la diferencia entre primera necesidad y lujo superior es más difusa, pero con el valor de la elasticidad es bastante simple de sacar, ¿no? Y vamos a una última cosita, que es cuando la demanda de un bien o la oferta de un bien es elástica, inelástica o unitariamente elástica. La demanda o cualquier variable, digamos, es elástica, inelástica o unitariamente elástica. Fíjense, cuando hablamos de que algo es inelástico, esto seguro lo vieron con Eduardo, pero bueno, lo repasamos acá conmigo. Cuando hablamos de que algo es inelástico, significa que una variación porcentual, en este caso en el precio, ¿no? Pero puede ser de cualquier variable independiente, hace variar menos que proporcionalmente la cantidad, o sea, la variable dependiente. Fíjense, esto está representado como que la variación porcentual en el precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad. O sea que si yo aumento en 1% el precio, la cantidad aumenta en menos que 1%. ¿Se entiende? Eso me diría que la demanda de mi bien es inelástica en ese punto. O sea, la demanda no responde tanto a una variación en el precio, en este caso. ¿Por qué? Porque varía menos que porcentualmente. O sea, si yo duplico el precio, sabiendo que es inelástica la elasticidad precio de la demanda, y yo duplico el precio, mi cantidad no va a caer a la mitad.
O sea, no va a variar en la misma magnitud que el precio, sino que va a variar menos. ¿Cuánto? No sé, pero menos que la variación porcentual del precio. Ahora, cuando hablo de una demanda elástica o de que una elasticidad es elástica, estoy hablando de que una variación porcentual, bueno, en este caso en el precio, hace variar más que proporcionalmente la cantidad. O sea, yo varío 1% el precio y la cantidad varía en más de 1%. ¿Cuánto? No sé, no importa, pero tiene que variar en más que 1%. Esto, digamos, me dice que la cantidad responde más que proporcionalmente, o responde mucho, o es muy sensible a una variación en el precio. ¿Por qué? Porque yo aumento en 1% el precio y mi demanda aumenta en 1% el precio y mi demanda cae más que 1%. Sí, Flor, porque ahí lo que vemos no es si aumenta o disminuye la variable, sino el porcentaje de aumento o disminución. Si aumenta el precio y disminuye la cantidad, depende en cuánto aumente el precio y en cuánto disminuye la cantidad para decir que es elástica o inelástica. Es una cuestión de porcentaje cuando hablamos de elástico o inelástico. O sea, siempre que algo sea elástico, la variación en el precio va a ser menor a la variación en la cantidad, cuando algo es elástico. Cuando algo es inelástico, la variación en el precio va a ser mayor a la variación en la cantidad. Aquí voy con esto. Si yo varío el precio en todo esto, por ejemplo, para que lo vean gráficamente, y mi demanda varía en esto nada más, entendiéndose porcentualmente, ¿no? Esto es inelástico. Si el precio varía todo esto y la demanda varía en esto, esto es inelástico. Si el precio se mueve mucho, la demanda se mueve muy poco. Eso es inelástico. Ahora, cuando es elástico, yo varío un poco el precio y la demanda varía mucho. Eso es elástico, digamos. Hay una gran respuesta de la demanda a una variación en el precio. No importa si es positiva, negativa, no importa, porque esto puede ser variación porcentual en el precio y variación, digamos, de la cantidad ofertada, por ejemplo, en el mismo sentido. O puede ser variación porcentual en el precio y variación de la demanda, y ahí sería el sentido contrario. Lo importante cuando hablamos de elástico e inelástico es de montos porcentuales. Y cuando hablamos unitariamente elástico, si yo varío en 1% el precio, me varía en 1% la cantidad. O sea, igual. En términos porcentuales, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo es elástico, inelástico o unitariamente elástico? Por el valor de la elasticidad. Si esta elasticidad es menor a 1, es inelástico. Si la elasticidad es mayor a 1, es elástico. Y si la elasticidad es igual a 1, es unitariamente elástico. ¿Dudas respecto a esto? Vamos a volver igual sobre estos conceptos, pero se usan bastante, así que pegadles. Yo entendí bastante, la verdad, profe. Genial. Me alegro, José. Estamos siendo pocos en la clase, pero bueno, no le voy a echar la culpa a nadie, y menos le voy a decir esto a ustedes, porque la verdad que ustedes están acá. Nada, agradezco de corazón que estén presentes, porque está bueno dar clases para gente y no grabarlas simplemente. Pero bueno. Si tienen amigos en la cursada, díganles que vengan a cursar, o que por lo menos miren los videos. O sea, al fin y al cabo, si no vienen, tampoco me gusta, pero por lo menos si ven los videos, ya está. Yo me quedo contento. Bueno, me alegro que les sirva esto también, como dice Camila, para entender lo que decía Eduardo. Como que está bueno tener las clases estas después, así desciframos toda la cantidad de contenido que dio Eduardo, que da un montón. Así que bueno, pauso acá la grabación.